Ver algo del lenguaje algebraico. Entonces, el lenguaje algebraico sirve para poder analizar una expresión matemática. ¿En qué consiste? Pues en que la vamos a poder leer. ¿Ok? Ahora, este primer ejemplo que vemos de este lado, antes de empezar a escribirla al lenguaje común, tenemos que ver las operaciones que se están resolviendo. Entonces, vemos que aquí hay una resta, pero esa resta está entre paréntesis. ¿Y qué quiere decir que esté entre paréntesis? Pues que se esté multiplicando. Entonces se está multiplicando por 2. Y a toda esta operación se le está sacando la raíz. Entonces, ¿cómo la podemos escribir? Bueno, para poderla escribir correctamente, primero tenemos que escribir lo que está, o en este caso, lo que encierra toda la operación. Entonces, lo que encierra toda la operación es la raíz. Entonces, puede ser la raíz cuadrada. Ahora, vemos lo que está adentro. Entonces, adentro hay un 2 que multiplica. ¿A qué es esto? Pues esto es una diferencia. Entonces, puede quedar la raíz cuadrada del doble de la diferencia de dos números. ¿Ok? Entonces, recordamos, antes de escribirla, vamos a volverla a analizar. Entonces, vemos qué operaciones están en mi expresión. Tenemos una resta, que es una diferencia. Tenemos una multiplicación por 2, que puede ser el doble. Si es el 3 sería el triple, y así sucesivamente. Y tenemos la raíz. Entonces, como habíamos dicho, es la raíz cuadrada, del doble de la diferencia de dos números. Entonces, es importante, vuelvo a repetir, ver qué fórmulas, perdón, qué operaciones se desarrollan en la expresión matemática. Ahora, vamos a ver el siguiente, que vamos a tener que escribir la expresión al lenguaje algebraico. Entonces aquí me dicen el triple producto de un número menos la mitad del mismo. ¿Ok? Entonces recuerden, tenemos un número, pero ese número no lo conocemos, entonces puede ser cualquier variable. Entonces aquí me dicen que es el triple de un número, entonces es 3 veces un número. Ese número no lo conocemos, así que yo puedo poner cualquier variable. Entonces puedo poner la x. Entonces aquí tengo el triple producto de un número. Recuerden que producto quiere decir que es una multiplicación, por eso el 3 multiplica a la x. Y ahora menos la mitad del mismo. Entonces, ¿cómo escribimos la mitad del mismo? Podemos escribirla menos un medio del mismo número, o la misma expresión puede quedar de la siguiente manera. Puede quedar 3x menos x medios. Así que cualquiera de estas dos es correcta. ¿Ok? Ahora, como ya lo dije, tienen que observar, o en este caso analizar, lo que me dice el texto para yo poder así usarlo y pasarlo a una expresión matemática. Ahora el siguiente me dice el cuadrado de la diferencia de dos números. Entonces aquí, al decir el cuadrado, quiere decir que se está elevando al cuadrado. Ahora aquí hay una diferencia, entonces es una resta. Y son de dos números. Entonces esta parte, la primera parte, tenemos una diferencia, entonces puedo poner yo x menos y. Y esa diferencia se está elevando al cuadrado. ¿Ok? Ahora, después me dice menos un cuarto de la suma de los mismos números. Entonces me dicen que esos números se están sumando y después se le está obteniendo un cuarto. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Nos vemos menos
un cuarto. Entonces, un cuarto simplemente lo escribimos así, ¿no? Un cuarto. ¿Ok? ¿Ok? De la suma de los mismos números. Entonces, como es la suma de los mismos números, entonces a esto le estamos haciendo los mismos números. Entonces, se está multiplicando A más B. ¿Ok? Puede quedar así escrita, pero si nosotros la simplificamos, entonces puede también quedar escrito de la siguiente manera. Entonces, x menos y al cuadrado menos un cuarto de la suma de los mismos números. Entonces aquí yo puedo poner x menos y sobre 4. Aquí un error, me equivoqué yo, pero recuerden que son los mismos números. ¿Ok? Entonces estamos hablando de x y y. Ahora, es muy importante que analicen las operaciones que tiene mi expresión matemática. ¿Ok? En este caso, mi expresión algebraica. Por decir, si ahora yo quisiera pasar de esto a escribirla como lo tengo escrito, entonces hay varias maneras en la cual yo lo puedo escribir. ¿Ok? Recuerden que en este caso siempre vamos a empezar de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces yo puedo haber dicho que la diferencia de dos números elevado al cuadrado, que es prácticamente escribirla en un orden distinto, pero la operación es la misma. Y aquí puedo poner que es aquí es la suma, ¿no? La suma de dos números y luego esos números se están dividiendo sobre 4. Eso quiere decir que es un cuarto, ¿ok? Entonces, con eso terminaríamos.